más de 1100 obras catalogadas, 20 hijos, 7 ciudades, un solo hombre que nunca salió de un territorio más pequeño que muchas provincias españolas, y que sin embargo redefinió para siempre lo que la música podía ser. Una figura de peluca blanca, inclinada sobre el teclado con la espalda recta y los ojos entornados, como si escuchara algo que los demás aún no podían oír. ¿Puede la grandeza nacer del dolor más temprano? ¿Puede un niño sin padres convertirse en el padre de toda la música occidental? Bienvenidos a Historias de Creadores. Soy Adrián Montero y hoy os traigo la vida de Johann Sebastian Bach. Para entender a este hombre extraordinario hay que volver al principio, a una infancia marcada por la pérdida, a una familia que llevaba la música en la sangre y a un niño que ya entonces era capaz de hacer lo imposible por aprender. La noche es densa y silenciosa en la casa de Ohrdruf. El único sonido es el roce suave de una pluma sobre el papel, y de vez en cuando, el crujido de la madera bajo los pies de un niño que ha aprendido a moverse sin hacer ruido. Johann Sebastian tiene 11 o 12 años. Ha encontrado la manera de abrir el armario que su hermano mayor mantiene cerrado con cerrojo. Dentro hay cuadernos de música, partituras copiadas a mano con esmero, composiciones de los grandes maestros del sur y del norte de Alemania, que Johann Christoph atesora celosamente. El niño no roba, solo copia. Noche tras noche, a la luz de la luna que entra por la ventana, traza cada nota con una caligrafía que todavía no ha terminado de formarse. No lo hace por desobediencia, lo hace porque esa música es lo único que calma algo que lleva dentro desde que tiene memoria. Una hambre de sonido que ninguna explicación racional puede satisfacer. Cuando su hermano descubre lo ocurrido, le arrebata los cuadernos. El trabajo de meses desaparece de sus manos, pero la pregunta que queda flotando en el aire de esa habitación fría es la que guiará toda esta historia. ¿Qué quería impedir Johann Christoph exactamente, si era evidente que ese niño poseía algo que ninguna cerradura podía contener? Para entender por qué ese momento importa, hay que retroceder unos años más. Johann Sebastian Bach nació el 21 de marzo de 1685 en Eisenach, una ciudad pequeña de Turingia, en el corazón de lo que hoy es Alemania Central. Era el menor de los hijos de Johann Ambrosius Bach, director de la música municipal y violinista en la corte ducal, y de María Elisabeth Lämmerhirt. La familia Bach no era una familia cualquiera. Desde hacía varias generaciones, los Bach eran músicos. Tíos, primos, hermanos, casi todos tocaban, componían o dirigían conjuntos en las iglesias y cortes de los pequeños estados del centro de Alemania. Era una estirpe que consideraba la música no como una actividad decorativa, sino como un oficio sagrado y transmisible, algo que se heredaba como se heredan el color de los ojos o la forma de las manos. Eisenach era una ciudad con historia y con carácter. Había sido tierra de Martín Lutero, que estudió allí de niño y que siglos después seguía siendo una referencia omnipresente en la vida religiosa de la región. La iglesia luterana impregnaba cada aspecto de la existencia cotidiana, y la música formaba parte integral del culto. Para un niño nacido en esa ciudad, en esa familia, rodeado desde la cuna de canciones, corales y piezas para teclado, aprender música era tan natural como aprender a caminar. Johann Ambrosius enseñó a su hijo menor a tocar el violín desde muy pequeño. Los testimonios de quienes lo conocieron de niño coinciden en señalar que aprendía con una rapidez que desconcertaba incluso a sus maestros. En la escuela latina, donde recibía instrucción en latín, teología y las materias habituales de la época, destacaba también como alumno. Pero era en la música donde algo distinto brillaba, algo que sus compañeros y profesores percibían sin poder explicarlo del todo. Entonces llegó la primera ruptura. En 1694 murió su madre, María Elisabeth. Johann Sebastian tenía 9 años. Un año después, el 20 de febrero de 1695, murió su padre, Johann Ambrosius. El niño tenía 10 años y se quedaba sin los dos pilares de su mundo. En el espacio de 12 meses, la casa de Eisenach se había vaciado de todo aquello que lo sostenía. Lo que siguió fue una solución práctica, como solían serlo las soluciones en aquella época. Su hermano mayor, Johann Christoph, 14 años mayor que él y organista de la iglesia de San Miguel en Ohrdruf, se hizo cargo del pequeño. Johann Sebastian dejó Eisenach y se instaló en casa de su hermano, donde también vivían otros parientes y aprendices de música.
Era un hogar funcional, no frío, pero tampoco aquel que había conocido. La pérdida de los padres en tan poco tiempo dejó en él una marca que los biógrafos han intentado rastrear durante siglos. Algunos la ven en la intensidad religiosa de su música, otros en su determinación casi obstinada de construir siempre algo nuevo, como si nada exterior pudiera ya quitarle lo que llevaba dentro. Johann Christoph era un músico competente y bien formado. Había estudiado con Johann Pachelbel, uno de los grandes nombres de la música para teclado de la época, y conocía el repertorio alemán con solidez. Le enseñó a su hermano menor lo que sabía, lo inscribió en la escuela local de Ohrdruf, que gozaba de buena reputación en la región, y le proporcionó una vida ordenada. Pero Johann Christoph era también un hombre de su tiempo, con sus propias ideas sobre cómo debía aprenderse la música, de manera gradual, siguiendo el orden establecido, sin quemar etapas. El problema era que su hermano menor no entendía de etapas. Es en este punto donde regresamos a aquella noche en Ohrdruf, a la figura del niño inclinado sobre el papel a la luz de la luna. El armario cerrado contenía cuadernos con obras de los grandes compositores del momento, piezas de Johann Jakob Froberger, de Johann Caspar Kerl, de Georg Bohm, de Pachelbel, del propio maestro de Johann Christoph. Partituras que, según parece, el hermano mayor guardaba para un momento posterior, cuando considerase que el alumno estaba listo para abordarlas. La decisión de mantenerlas fuera del alcance del niño no era necesariamente mezquindad. Era un criterio pedagógico, la convicción de que ciertas músicas requerían una preparación previa que Johann Sebastian todavía no poseía. Pero el niño llevaba meses escuchando mencionar esos cuadernos, vislumbrando su existencia detrás de la madera del armario, imaginando lo que contenían. Una noche encontró la manera de acceder a ellos, y entonces comenzó a copiarlos. No en días, sino en semanas, en meses, noche tras noche, con la paciencia de alguien que sabe exactamente lo que quiere y está dispuesto a pagar cualquier precio por conseguirlo. Los testimonios históricos sobre este episodio proceden de una necrológica redactada parcialmente por sus propios hijos años después de su muerte, por lo que algunos detalles pueden tener un componente de leyenda familiar. Pero lo que resulta indiscutible es el dato central. Johann Sebastian copió música prohibida de madrugada, fue descubierto y le arrebataron el trabajo. Y lo que resulta igualmente indiscutible es que eso no lo detuvo. Aquí está la respuesta a la pregunta que abría esta historia. Johann Christoph no intentaba frenar a su hermano por envidia ni por crueldad. Lo que intentaba frenar, sin saberlo, era algo para lo que no existían cerrojos suficientes. La convicción absoluta de que aprender música no era una opción, sino una necesidad tan elemental como respirar. Cuando le quitaron los cuadernos copiados, Johann Sebastian no dejó de estudiar. Siguió trabajando con lo que tenía, absorbiendo todo lo que su hermano le enseñaba de manera formal, construyendo en silencio una base que en pocos años lo llevaría mucho más lejos de lo que ninguno de los dos podía imaginar aquella noche en Ohrdruf. En esa habitación oscura, con la luna como única luz y la pluma como única arma, el niño que se había quedado sin padres estaba aprendiendo la lección más importante de su vida, que nadie podía darle lo que él necesitaba, tendría que ir a buscarlo él mismo. En algún momento del invierno de 1700, un muchacho de 15 años camina solo por un camino helado que serpentea entre bosques de abetos y campos cubiertos de nieve. No lleva casi nada consigo. Ha recorrido ya más de 300 kilómetros desde Ohrdruf, cruzando una buena parte del norte de Alemania, y tiene por delante aún varios días de marcha. Su destino es Lüneburg, una ciudad que no conoce, para estudiar en una escuela a la que apenas ha sido admitido gracias a una beca coral. Lo que deja atrás es la casa de su hermano, los cuadernos de música copiados a la luz de la luna, y la infancia entera. Lo que nadie podía saber entonces, ni él mismo, es que ese viaje a pie marcaría el inicio del periodo en el que Johann Sebastian Bach dejaría de ser un niño prodigio y comenzaría a convertirse en algo distinto y más difícil de definir. Un artista que ya no se limitaba a absorber lo que otros le enseñaban, sino que empezaba a transformar todo lo que absorbía en algo propio. La pregunta que ese viaje plantea es aparentemente sencilla, pero tiene una respuesta compleja. ¿Qué encontró en Lüneburg que no podía encontrar en ningún otro lugar? Para responderla, hay que entender primero el contexto del que partía.
Ohrdruf era una ciudad pequeña con una buena escuela y un organista competente, pero sus horizontes musicales eran limitados. Johann Christoph le había enseñado lo que sabía, y lo había hecho con seriedad, pero el repertorio que conocía pertenecía fundamentalmente a la tradición del sur y el centro de Alemania. Pachelbel, Froberger, los maestros de Turingia. El norte de Alemania era otro mundo. Allí florecía una tradición organística diferente, más audaz en la armonía, más libre en la improvisación, con vínculos estrechos con la música flamenca y con los grandes maestros de los Países Bajos. Era una tradición que Johann Sebastian conocía solo de oídas, a través de los nombres que aparecían en los cuadernos que su hermano guardaba bajo llave. La Escuela de San Miguel, en Lüneburg, era una institución de prestigio real. Formaba a sus alumnos en latín, teología, retórica y música, y mantenía uno de los mejores coros escolares de la región. Johann Sebastian fue admitido gracias a su voz de soprano, una voz que sus maestros en Ohrdruf habían descrito como extraordinaria, por su claridad y su afinación. La beca le cubría los gastos de manutención y le permitía acceder a una biblioteca musical de dimensiones que jamás había visto. Cientos de volúmenes, manuscritos de compositores de toda Prusia, desde los más antiguos hasta los más contemporáneos. Llegó en la primavera de 1700 y se instaló en el internado de la escuela. La impresión debió de ser abrumadora, no solo por la biblioteca, sino por el entorno entero. Lüneburg era una ciudad rica, con una arquitectura gótica imponente, una vida cultural activa y una tradición musical enraizada en siglos de práctica eclesiástica. El órgano de la iglesia de San Miguel, donde tocaba Georg Bohm, era uno de los instrumentos más notables de la región. Georg Bohm fue la primera gran revelación de los años en Lüneburg. Organista formado en la tradición del norte de Alemania, pero con un conocimiento profundo de la música francesa, Bohm representaba exactamente aquello que Johann Sebastian necesitaba, un maestro que unía rigor técnico con una sensibilidad estética diferente a todo lo que había conocido. La influencia de Bohm en el joven Bach fue reconocida por el propio compositor años después, cuando ya era uno de los músicos más respetados de Alemania. De Bohm aprendió el uso de la ornamentación en el estilo francés, la construcción de preludios libres para órgano y una manera de concebir la improvisación que iba mucho más allá de la simple variación sobre un coral. Pero Lüneburg no fue la única fuente. Aquí aparece uno de los episodios más reveladores de la juventud de Bach, y también uno de los más difíciles de verificar con precisión. Según los relatos transmitidos por sus contemporáneos y recogidos en documentos posteriores, Johann Sebastian realizó varios viajes a pie hasta Hamburgo para escuchar tocar a Johann Adam Reinken, el organista más célebre de Alemania del Norte. La distancia entre Lüneburg y Hamburgo era de unos 50 kilómetros. Recorrerlos a pie para escuchar un concierto, y luego recorrerlos de vuelta, era algo que muy pocos estudiantes habrían considerado siquiera. Johann Sebastian lo hacía con regularidad. Reinken era entonces un hombre anciano, con casi 80 años, pero todavía en plena posesión de sus facultades. Había desarrollado a lo largo de décadas una técnica organística de una complejidad y una libertad que lo convertían en una figura casi legendaria en los círculos musicales del norte de Alemania. Escucharlo en persona no era lo mismo que estudiar sus partituras. Había en su manera de improvisar, en su tratamiento del contrapunto y en su uso de las posibilidades del instrumento, algo que solo podía transmitirse a través de la experiencia directa. Johann Sebastian lo sabía, por eso caminaba. No es difícil imaginar al joven Bach llegando a Hamburgo después de horas de marcha, con el polvo del camino en los zapatos y los oídos ya alertas antes de haber cruzado el umbral de la iglesia. Tampoco es difícil imaginar lo que sentía mientras escuchaba a Reinken. No admiración pasiva, sino algo más activo, más agudo. La atención de alguien que no solo escucha, sino que desmonta mentalmente lo que escucha, buscando entender el mecanismo detrás de la magia. Entretanto, en Lüneburg ocurrió algo que los biógrafos han tendido a relatar como un contratiempo, pero que en realidad abrió una puerta inesperada. La voz de Johann Sebastian cambió. El soprano limpio y brillante que le había dado acceso a la beca coral se transformó, en el proceso natural de la adolescencia, en algo más grave y menos apto para el coro de voces blancas. Perdió su lugar en el primer coro, pero en lugar de marcharse, encontró la manera de quedarse. Fue admitido en el segundo coro, reservado a los alumnos con mayor habilidad en la música polifónica,
donde ya no cantaba soprano, sino que tocaba el violín y el clave. Este desplazamiento involuntario tuvo consecuencias que van más allá del anecdotario. Al perder la voz, Johann Sebastian dejó de depender de un don físico que no controlaba y que podía quitársele en cualquier momento, y comenzó a depender, en cambio, de algo que sí controlaba y que podía desarrollar indefinidamente: su dominio de los instrumentos de teclado y su capacidad para leer, analizar y ejecutar música polifónica de cualquier nivel de complejidad. El cambio de voz fue, en cierta forma, la primera gran lección sobre la fragilidad de los dones naturales y la solidez del trabajo consciente. En esos años en Lüneburg, Johann Sebastian estudió cientos de partituras. Los contemporáneos que lo conocieron entonces recordaban su capacidad para aprenderse de memoria obras enteras en poco tiempo, y su insistencia en ir siempre más allá de lo que se le pedía. No le bastaba con ejecutar correctamente una pieza. Necesitaba entender por qué estaba construida de esa manera, y no de otra. ¿Cuál era la lógica interna que la sostenía? ¿Qué ocurría si se modificaba una voz o se alteraba una progresión armónica? La respuesta a la pregunta que abría esta parte se fue perfilando a lo largo de esos 3 años en Lüneburg. Lo que Johann Sebastian encontró allí, que no podía encontrar en ningún otro lugar, no fue un solo maestro ni un solo repertorio. Fue la confirmación de que la música era un territorio sin límites reconocibles, que los grandes organistas del norte construían sus obras con principios distintos a los que él había aprendido en Ohrdruf, y que esos principios podían aprenderse, absorberse, transformarse. El viaje a pie bajo la nieve no había sido una huida. Había sido la primera decisión autónoma de un músico que ya sabía, con una certeza que no necesitaba palabras, que la grandeza no venía a buscarlo. Había que ir a buscarla. Cuando abandonó Lüneburg en 1702, Johann Sebastian Bach tenía 17 años, una formación que superaba con creces la de la mayoría de los organistas de su generación, y una conciencia clara de que lo que había aprendido hasta entonces era, apenas, el comienzo. El verano de 1703, en la iglesia nueva de Arnstadt, algo inusual interrumpió los preparativos para la inauguración del órgano recién construido. El técnico enviado para examinar el instrumento era un joven de 18 años, que no había sido contratado como organista, sino como inspector. Pero cuando se sentó ante el teclado para comprobar la afinación y el funcionamiento de los fuelles, los miembros del Consejo Municipal que esperaban una revisión técnica escucharon algo completamente distinto. Una música que no se parecía a nada que hubieran oído antes en esa sala. El joven tocó durante un tiempo que nadie supo precisar con exactitud. Cuando terminó, el silencio que siguió tenía la textura particular del asombro. Semanas después, ese mismo joven fue nombrado organista titular de la iglesia nueva de Arnstadt. Tenía 18 años, un salario que duplicaba el de su padre en Eisenach, y un instrumento nuevo a su disposición en una ciudad de 5.000 habitantes. Todo parecía indicar que se abría ante él un camino cómodo y previsible. Lo que en realidad se abría era el escenario de sus primeros conflictos graves, y también el laboratorio, donde comenzaría a experimentar con sonidos que su época no estaba preparada para escuchar. Lo que nadie podía adivinar en el momento de su nombramiento es que ese joven brillante y cortés en los actos formales sería, apenas unos meses después, el centro de una controversia que sacudiría la tranquila consistoria de Arnstadt. La pregunta que ese contraste plantea es la siguiente: ¿qué hacía exactamente Johann Sebastian con el órgano que escandalizaba a sus superiores? Arnstadt era una ciudad pequeña pero con pretensiones culturales. Tenía varias iglesias, una escuela con cierta reputación y una vida musical modesta pero activa. La iglesia nueva, donde Bach fue designado organista, había sufrido un incendio devastador décadas atrás, y el órgano que se inauguraba en 1703 era el resultado de una reconstrucción cuidadosa. Era un instrumento de calidad, con un número de registros suficiente para explorar una amplia gama de sonoridades, y Johann Sebastian lo conocía ya desde la visita de inspección. Sus obligaciones eran claras y relativamente limitadas para alguien de su capacidad: tocar el órgano durante los oficios religiosos del domingo y de algunas festividades, acompañar al coro de la escuela y ocasionalmente dar algunas clases de música. Era un cargo que habría satisfecho a cualquier músico de su generación. Para Johann Sebastian fue, desde el principio, un punto de partida, no un destino. El problema surgió de una característica que sus superiores tardaron en identificar correctamente. Johann Sebastian
no concebía el acompañamiento coral como una tarea mecánica. Para él, cada coral luterano era una estructura viva que podía y debía enriquecerse, transformarse, llevarse a lugares armónicos que el texto y la melodía solo insinuaban. Comenzó a introducir variaciones inesperadas entre los versos, modulaciones a tonalidades alejadas de la tónica original, ornamentaciones que alargaban o comprimían el tiempo, de manera que los cantores y los fieles perdían el hilo de lo que debía ser una melodía conocida. No lo hacía por capricho ni por afán de protagonismo. Lo hacía porque escuchaba la música de una manera que sus contemporáneos de Arnstadt, formados en una tradición mucho más conservadora, sencillamente no compartían. La consistoria lo convocó a lo largo de 1706. El acta de esa reunión ha sobrevivido y constituye uno de los documentos más reveladores de la juventud de Bach. Los miembros del consistorio lo acusaron formalmente de 3 cosas: de haber estado ausente durante un periodo excesivo sin permiso, de haber introducido en el acompañamiento coral variaciones tan extravagantes que confundían a la congregación, y de haber introducido en la iglesia a una mujer desconocida para hacerla cantar desde el órgano, lo que en aquel contexto religioso constituía una transgresión seria. Cada uno de estos 3 cargos tiene su propia historia. La ausencia prolongada se refería a un viaje que Johann Sebastian había realizado a Lübeck en el invierno de 1704 a 1705, del que hablaremos en detalle más adelante. Había pedido 4 semanas de permiso y había estado fuera casi 4 meses. Este extremo irritó a la consistoria más de lo que estaba dispuesta a admitir públicamente, porque durante ese tiempo la iglesia había tenido que arreglarse sin organista. Las variaciones en el coral eran, en cambio, una cuestión de fondo. Johann Sebastian intentó explicar ante el consistorio su concepción del acompañamiento litúrgico, no como una función de apoyo subordinada al canto, sino como una voz musical autónoma que dialogaba con las demás. Los consejeros no entendieron sus argumentos o no quisieron entenderlos. Le ordenaron que tocara de manera más simple y previsible. La mujer que había cantado desde el órgano era María Bárbara Bach, su prima lejana. Vivía en la región de Arnstadt y Johann Sebastian la había conocido en los meses posteriores a su llegada. María Bárbara poseía una voz cultivada y Johann Sebastian, que ya entonces era incapaz de concebir la música como un territorio exclusivamente solitario, había comenzado a ensayar con ella informalmente. Que una mujer cantara desde el espacio reservado al organista era, en la Arnstadt de principios del siglo XVIII, una irregularidad que la consistoria no podía ignorar. Johann Sebastian respondió a cada uno de los cargos con una mezcla de deferencia formal y firmeza implícita que desconcertó a sus interlocutores. Reconoció la irregularidad de su ausencia prolongada, prometió moderar las variaciones en el coral. Sobre María Bárbara no dijo gran cosa, lo cual era una forma de no comprometerse. Lo más significativo de ese encuentro ante la consistoria no fue lo que Johann Sebastian dijo, sino lo que no dijo. No se disculpó por su música. No admitió que sus variaciones armónicas fueran un error. Aceptó la reprimenda a los términos institucionales que se esperaban de él, pero en ningún momento de las actas queda la impresión de que considerara que había hecho algo fundamentalmente incorrecto. Era la postura de alguien que distingue con claridad entre las obligaciones formales de un cargo y la convicción interior sobre lo que la música debe ser, y que no está dispuesto a confundir las dos cosas. El período de Arnstadt fue también, en otro sentido, un tiempo de extraordinaria productividad silenciosa. Fue allí donde Johann Sebastian comenzó a componer algunas de sus primeras obras para órganos de envergadura real, tocatas, preludios, fugas que ya mostraban una arquitectura armónica muy alejada de los modelos que había estudiado en Ohrdruf y Lüneburg. El instrumento nuevo de la iglesia nueva le permitía explorar combinaciones de registros que un órgano más antiguo no habría podido ofrecer, y lo hacía con la meticulosidad de alguien que considera cada sonido una decisión, no un accidente. La respuesta a la pregunta central de esta parte queda así perfilada. Lo que Johann Sebastian hacía con el órgano que escandalizaba a sus superiores era, simplemente, música del futuro en el contexto del presente. No alteraba los corales por rebeldía juvenil ni por incomprensión de las reglas litúrgicas. Los alteraba porque su oído percibía en esas melodías posibilidades armónicas que la tradición conservadora de Arnstadt no había explorado, y que él sentía la obligación de explorar. El escándalo no era un síntoma de inmadurez. Era el primer indicio de que Johann Sebastian Bach y las instituciones que lo empleaban
habían firmado un contrato cuyas cláusulas no podían cumplirse por ambas partes al mismo tiempo. Arnstadt fue, en ese sentido, una ciudad demasiado pequeña para lo que estaba empezando a crecer dentro de él. En el invierno de 1704, Georg Friedrich Händel y Johann Mattheson viajaron juntos a Lübeck. Eran dos músicos jóvenes y ambiciosos, y habían hecho el viaje por el mismo motivo. Dieterich Buxtehude, el organista más célebre de Alemania, buscaba sucesor en la iglesia de Santa María de Lübeck. El cargo era extraordinario, uno de los más prestigiosos que podía aspirar a ocupar un organista de aquella época en toda Europa del Norte. La audiencia con Buxtehude fue cordial, la música excelente. Pero tanto Händel como Mattheson declinaron la oferta y regresaron sin haber aceptado nada. La razón era un detalle que ambos conocían de antemano y que habían preferido verificar en persona antes de rechazar definitivamente. El sucesor de Buxtehude estaba obligado, por costumbre establecida, a casarse con su hija mayor, Ana Margareta. Era un mecanismo habitual en las estructuras musicales alemanas de la época, una manera de asegurar la continuidad de los cargos a través de los vínculos familiares. Buxtehude mismo había obtenido la plaza casándose con la hija de su predecesor, Franz Tunder. El ciclo se repetía, y quien quisiera el órgano tendría que aceptar también a la organista. Meses después de que Händel y Mattheson se marcharan, Johann Sebastian Bach salió de Arnstadt a pie en dirección a Lübeck. Llevaba consigo un permiso de 4 semanas y la determinación de llegar a una ciudad que estaba a más de 400 kilómetros de distancia. Lo que resulta desconcertante, y es el corazón de esta historia, es que Johann Sebastian conocía perfectamente las condiciones del cargo. Sabía lo que Händel y Mattheson habían rechazado, y aún así, caminó. La pregunta inevitable es esta. ¿Qué esperaba encontrar en Lübeck un joven de 20 años que ya sabía que el precio de quedarse era demasiado alto? Para entender la respuesta, hay que comprender primero quién era Dieterich Buxtehude en el panorama musical de su tiempo. Nacido en torno a 1637, llevaba décadas en Lübeck construyendo una reputación que trascendía las fronteras del ducado y se extendía por toda la Europa protestante del norte. Su dominio del órgano era legendario, no solo por su precisión técnica, sino por su capacidad improvisatoria. Podía desarrollar un tema en variaciones sucesivas durante horas, construyendo estructuras que tenían la solidez de un edificio y la fluidez de una conversación. Sus preludios corales, sus toccatas, sus chaconne, eran conocidos y copiados en decenas de ciudades alemanas. Pero Buxtehude era también el responsable de los llamados conciertos de tarde en Santa María de Lübeck, una serie de eventos musicales que combinaban música sacra con obras instrumentales y que habían convertido la iglesia en uno de los centros culturales más activos del norte de Alemania. Asistir a esos conciertos era, para un músico de la generación de Bach, algo equivalente a lo que sería para un pintor del siglo XX visitar los talleres de los grandes maestros del impresionismo. No solo una experiencia estética, sino una lección de anatomía sobre cómo se construye la grandeza. Johann Sebastian llegó a Lübeck en noviembre de 1704. La ciudad lo recibió con la indiferencia habitual que las ciudades grandes reservan para los viajeros desconocidos. Pero el mundo musical de Santa María era un ambiente más pequeño y más atento. El joven organista de Arnstadt fue presentado al maestro, escuchó sus conciertos, tuvo acceso a su música y, según los relatos de quienes los conocieron a ambos, estableció con Buxtehude una relación de respeto y admiración que fue genuina y mutua. Lo que Johann Sebastian absorbió en Lübeck durante los meses que siguieron fue una manera de entender el órgano que iba mucho más allá de lo técnico. Buxtehude concebía el instrumento como una entidad capaz de sostener una narración musical de larga duración. No una serie de piezas breves encadenadas, sino un discurso continuo que podía expandirse, ramificarse, volver sobre sí mismo y llegar a conclusiones que solo tenían sentido a la luz de lo que había ocurrido antes. Era una visión arquitectónica de la música que conectaba directamente con algo que Johann Sebastian llevaba desarrollando desde sus años en Ohrdruf. La convicción de que cada nota debía ser consecuencia lógica de la anterior y premisa necesaria de la siguiente. En ese ambiente de concentración musical intensa, ocurrió también algo que los biógrafos han tratado con cierta discreción, pero que el propio Johann Sebastian nunca mencionó públicamente. Ana Margareta Buxtehude, la hija mayor del maestro, cuya mano era la condición tácita de la sucesión, era una mujer de unos 30 años,
bien formada musicalmente y muy consciente de su situación. Sabía que su matrimonio era, en términos prácticos, parte del patrimonio de su padre, el instrumento a través del cual la continuidad del cargo quedaba garantizada. Había visto a Händel y a Mattheson marcharse, y ahora había llegado este joven de Arnstadt que tocaba de una manera que hacía que incluso su padre escuchara con una atención especial. Johann Sebastian no ignoraba lo que se esperaba de él. El mecanismo era tan conocido en los círculos musicales alemanes que habría sido imposible llegar a Lübeck sin saber exactamente qué implicaba el cargo. Y sin embargo, a medida que las semanas se convertían en meses y el plazo del permiso quedaba muy atrás, no tomaba ninguna decisión visible en ningún sentido. Seguía asistiendo a los conciertos de tarde, seguía estudiando, seguía absorbiendo todo lo que Lübeck podía ofrecerle. Lo que Johann Sebastian nunca explicó, ni entonces ni después, fue la naturaleza exacta de esa inmovilidad aparente. No rechazó el cargo de manera formal y directa, tampoco dio ningún paso para aceptarlo. Permaneció en un estado de suspensión que, desde fuera, podía interpretarse como indecisión, pero que desde dentro obedecía a una lógica que solo él conocía con claridad. La respuesta a la pregunta que abría esta parte no está en lo que Johann Sebastian rechazó, sino en lo que eligió. Regresó a Arnstadt en el invierno de 1705, sin haber aceptado el cargo, sin haberse comprometido con Ana Margareta y sin haber explicado públicamente sus razones. Llevaba consigo algo que no habría podido obtener de ninguna otra manera: 4 meses de inmersión en la mente musical de Buxtehude, en su manera de construir el tiempo dentro de la música, en su tratamiento del contrapunto y de la improvisación libre. Lo que esos meses en Lübeck revelan sobre Johann Sebastian Bach no es su capacidad para renunciar a una oportunidad profesional excepcional. Revelan algo más profundo y más difícil de articular: la certeza, ya completamente formada a los 20 años, de que su camino no podía ser heredado, ni comprado, ni negociado. Podía aprender de Buxtehude todo lo que Buxtehude tenía para enseñar, pero convertirse en el sucesor de Buxtehude, en el custodio de una tradición que otro había construido, casado con la hija del maestro por razones institucionales, era exactamente lo contrario de lo que Johann Sebastian Bach necesitaba ser. No era que el precio fuera demasiado alto, era que la moneda era equivocada. El 17 de octubre de 1707, en la pequeña iglesia de Dornheim, una aldea de apenas unos centenares de habitantes, situada a pocos kilómetros de Arnstadt, Johann Sebastian Bach se casó con María Bárbara Bach, su prima lejana. La ceremonia fue sencilla, como correspondía al lugar y a los medios de los contrayentes, pero hubo un detalle que los presentes recordarían durante años. Entre los asistentes se encontraba Dietrich Buxtehude, el gran maestro de Lübeck, que había viajado desde lejos para estar allí. A su lado, según algunas versiones del relato, estaba su hija Ana Margareta, la mujer cuya mano había sido el precio implícito del cargo que Johann Sebastian había declinado 2 años antes. Si esa versión es exacta, la escena tiene una ironía que no necesita adornos. El hombre que había recorrido 300 kilómetros a pie para estudiar con Buxtehude y luego había renunciado a su herencia musical antes de verse atado por un matrimonio de conveniencia, se casaba ahora por amor con otra mujer, en presencia del maestro y de la hija que no había querido. Era una escena que resumía, sin que nadie lo hubiera planeado, algo esencial en el carácter de Johann Sebastian: la capacidad de separar con precisión quirúrgica lo que deseaba aprender de lo que estaba dispuesto a aceptar como condición de ese aprendizaje. Pero el matrimonio con María Bárbara no fue solo un acto sentimental, fue también el inicio de una nueva fase en la vida de Johann Sebastian. Una fase marcada por la estabilidad familiar y, paradójicamente, por los conflictos institucionales más graves que había vivido hasta entonces. Para entender esos conflictos, hay que retroceder unos meses. A principios de 1707, Johann Sebastian había dejado Arnstadt para aceptar el cargo de organista en Mühlhausen, una ciudad imperial libre de mayor tamaño y con una tradición musical más activa. El salario era mejor, las obligaciones más definidas y el órgano de la iglesia de San Blas, uno de los instrumentos más notables de la región. Parecía un paso adelante lógico para alguien que había agotado las posibilidades de Arnstadt. La realidad de Mühlhausen resultó más complicada. La ciudad estaba dividida entre 2 corrientes teológicas del luteranismo que mantenían una tensión constante. Por un lado, los defensores de una liturgia rica en música elaborada, y por otro, los pietistas, que consideraban que la música ornamentada
distraía al fiel de la contemplación espiritual. Johann Sebastian cayó en medio de ese conflicto sin haberlo buscado. Su concepción de la música litúrgica era radicalmente incompatible con el pietismo. Para él, la complejidad armónica y contrapuntística no era un adorno, sino la forma más alta de alabanza, la manera en que el intelecto humano podía acercarse a la perfección divina a través del sonido. El conflicto con las autoridades religiosas de Mühlhausen fue sordo y continuo. Johann Sebastian compuso allí una cantata, conocida como Dios es mi rey, que fue impresa y distribuida, un honor poco común para un músico de su edad y su posición. Pero la coexistencia con una dirección eclesiástica que veía con desconfianza su manera de entender la música litúrgica se hizo insostenible en menos de un año. En junio de 1708, 11 meses después de su llegada, Johann Sebastian presentó su renuncia. En la carta que dirigió al Consejo Municipal, explicó sus razones con una claridad que no dejaba margen para la ambigüedad. Buscaba, escribió, una música de iglesia bien regulada en honor de Dios, algo que en Mühlhausen era imposible por la resistencia de una parte de la comunidad a cualquier desarrollo musical serio. La honestidad de esa carta era característica. Johann Sebastian no abandonaba los cargos discretamente ni sin explicaciones. Cuando se iba, lo decía, y decía por qué. Weimar fue el siguiente destino, y lo que parecía una mejora sustancial se reveló pronto como una situación mucho más compleja de lo que sugería el nombramiento. El duque Guillermo Ormesto era un hombre culto en algunos aspectos, pero dominado por una rigidez religiosa que alcanzaba lo grotesco. Su gobierno del Ducado de Weimar incluía regulaciones sobre el orden en que sus súbditos debían recibir la comunión, prohibiciones para que los campesinos bailaran o se reunieran en tabernas, y una vigilancia constante de la vida privada de los servidores de la corte, que rozaba la paranoia. Johann Sebastian fue nombrado organista de la corte y miembro de la orquesta. Era un cargo respetable, y el salario era significativamente superior al de Mühlhausen. La capilla del palacio tenía un órgano de calidad, y la orquesta de la corte contaba con músicos competentes. Durante los primeros años, la relación con el duque fue funcional, si no cordial. Fue durante este periodo cuando ocurrió el episodio que constituye el paradox más brutal de todos los años de juventud de Bach. En 1717, tras años de trabajo en Weimar, y con una reputación que se había extendido por toda Alemania, Johann Sebastian solicitó ser relevado de su cargo para aceptar una posición en la corte de Cothen, donde el príncipe Leopoldo le ofrecía mejores condiciones y mayor libertad creativa. El duque Guillermo Ormesto, en lugar de aceptar la renuncia con la normalidad que hubiera correspondido, ordenó su arresto. Johann Sebastian Bach fue encarcelado durante 4 semanas en Weimar. El hombre que había sido reconocido en varias ciudades alemanas como el organista más dotado de su generación, que había compuesto en esos años en Weimar 33 cantatas, el Orgelbüchlein y algunos de los preludios y fugas para órgano más complejos que se habían escrito hasta entonces, fue encerrado en una celda porque su empleador consideraba su partida una forma de deslealtad imperdonable. La pregunta que ese encierro plantea no es de carácter legal, sino humano. ¿Cómo reaccionó Johann Sebastian ante la humillación de una prisión impuesta por alguien cuya autoridad musical era infinitamente inferior a la suya? María Bárbara, que había permanecido en Weimar con los hijos que habían tenido en esos años, no supo del arresto hasta varios días después. Cuando lo supo, se dedicó a ordenar y copiar las partituras que Johann Sebastian había dejado en su mesa de trabajo, asegurándose de que ninguna se extraviara. Era un acto de fe práctica, la certeza de que su marido saldría, de que la música continuaría, de que las páginas escritas con tanta concentración no podían perderse por la caprichosa reacción de un duque ofendido. Johann Sebastian salió de la cárcel a finales de noviembre de 1717 con una anotación oficial en el registro del ducado que lo calificaba de empleado obstinado que había insistido en su partida. Era una humillación documentada, pero salió. La resolución de la pregunta que guiaba esta parte está en lo que Johann Sebastian hizo durante esas 4 semanas de encierro, según los testimonios que han llegado a nosotros. Compuso. No sabemos con certeza qué escribió exactamente en esos días, pero sí sabemos que el período de Weimar, incluyendo su desagradable final, produjo algunas de las obras para órgano más importantes del repertorio barroco. El duque podía quitarle la libertad de movimiento durante un mes.
Lo que no podía quitarle era la música que llevaba dentro, porque esa música no dependía de ninguna institución, de ningún cargo y de ningún salario. Dependía únicamente de él. Cuando cruzó las puertas del Ducado de Weimar para no volver, Johann Sebastian Bach tenía 32 años, una familia, una reputación consolidada y la certeza absoluta de que ninguna autoridad civil o religiosa tendría nunca poder real sobre lo que importaba. Esa certeza, forjada en una celda de Weimar, lo acompañaría el resto de su vida. Existe una frase que Johann Sebastian Bach pronunció sobre el príncipe Leopoldo de Anhalt-Köthen años después de haber dejado su corte, cuando ya vivía en Leipzig y los años de Köthen quedaban atrás. La pronunció en el contexto de su segunda boda, como si quisiera explicar por qué había llorado a su primer patrón con una intensidad que sorprendió a quienes lo rodeaban. Dijo simplemente que había sido un príncipe gracioso, que amaba la música y la conocía. En el lenguaje medido y poco dado a los elogios de Johann Sebastian, esa frase equivalía a una declaración de amor. El contraste con lo que había dejado atrás en Weimar no podía ser más violento. Leopoldo tenía 22 años cuando recibió a Bach en su corte, en diciembre de 1717. Era un hombre joven, con formación musical real, que tocaba el clave, la viola da gamba y cantaba con competencia. No era un aristócrata que consideraba la música un adorno decorativo de su posición social. La entendía desde dentro, con el oído de alguien que había dedicado tiempo a aprenderla. Y reconoció en Johann Sebastian algo que ni el duque de Weimar ni los consejeros de Arnstadt habían sido capaces de reconocer. No a un funcionario musical útil, sino a un genio al que había que dejar trabajar. En Köthen, Johann Sebastian fue nombrado Kapellmeister, director de la música de la corte. Era el cargo más alto que podía ocupar un músico en una estructura cortesana de la época, y Leopoldo lo dotó de recursos reales. Una orquesta de 18 músicos de calidad, libertad para componer lo que quisiera y la posibilidad de viajar ocasionalmente con el príncipe a balnearios y ciudades vecinas. La religión de la corte de Köthen era calvinista, y el calvinismo era incompatible con la música litúrgica elaborada. Eso significaba que Johann Sebastian quedaba liberado de la presión de componer cantatas semanales para el culto y podía concentrarse en la música instrumental. Lo que produjo en esos años en Köthen es una de las concentraciones más extraordinarias de obras maestras instrumentales de toda la historia de la música occidental. Los 6 conciertos de Brandeburgo, compuestos para el margrave Luis de Brandeburgo como una suerte de presentación de sus capacidades, exploraban con un virtuosismo y una inventiva sin precedentes la combinación de instrumentos solistas con el tutti orquestal. Las sonatas y partitas para violín solo establecieron un modelo de escritura contrapuntística para un instrumento armónicamente limitado que no ha sido superado. Las suites para violonchelo solo hicieron lo mismo para un instrumento que hasta entonces había sido tratado casi exclusivamente como voz de acompañamiento. El primer libro del clave bien temperado sistematizó la exploración de todas las tonalidades mayores y menores con una coherencia pedagógica y estética que ningún compositor había abordado antes con esa ambición. Era una productividad que asombraba incluso a quienes lo observaban de cerca. Johann Sebastian componía con una velocidad que sus contemporáneos describían como sobrenatural, pero lo hacía sin descuido. Cada página estaba construida con la misma atención con que había copiado de niño las partituras prohibidas de su hermano, con la convicción de que cada nota era una decisión que tenía consecuencias en todas las notas siguientes. La vida doméstica en Köthen era también más tranquila que en ningún otro lugar anterior. María Bárbara había dado a Johann Sebastian varios hijos en los años de Arnstadt, Mühlhausen y Weimar. En Köthen, la familia vivía en condiciones más holgadas, y la cuñada de Johann Sebastian, Margareta, se ocupaba del cuidado de los niños mientras él trabajaba. El príncipe Leopoldo trataba a su Kapellmeister con una familiaridad que en aquella época era inusual entre un aristócrata y su servidor musical. Cuando viajaban juntos, compartían las mismas posadas y el mismo trato. Fue durante uno de esos viajes cuando ocurrió lo que Johann Sebastian no podía haber previsto y que cambiaría su vida de manera irreversible. En el verano de 1720, Johann Sebastian acompañó al príncipe Leopoldo a Karlsbad, el famoso balneario de Bohemia, donde la aristocracia alemana acudía a tomar las aguas. Era una de las expediciones habituales del príncipe,
y la ausencia de Johann Sebastian de Cotten duraría varias semanas. La correspondencia de ese periodo muestra a un hombre ocupado en hacer música para los entretenimientos de la corte itinerante, sin señales de inquietud particular. Cuando regresó a Cotten, su cuñada Margareta lo esperaba en la puerta de la casa. Lo que tenía que decirle no podía esperar ni podía suavizarse. María Bárbara había muerto en su ausencia. Había contraído una enfermedad que ningún médico de la ciudad había podido identificar ni tratar con éxito, y había fallecido antes de que su marido pudiera ser avisado a tiempo para regresar. Ya estaba enterrada. Johann Sebastian había salido de Cotten con una familia y regresaba sin su mujer. Sus hijos, el mayor de los cuales tenía 9 años, habían perdido a su madre mientras su padre hacía música en un balneario de Bohemia. Los documentos históricos no conservan ninguna descripción directa de la reacción de Johann Sebastian en los días inmediatamente posteriores a esa noticia. Lo que sí conservan son las fechas. En diciembre de 1721, año y medio después de la muerte de María Bárbara, Johann Sebastian se casó en segundas nupcias con Anna Magdalena Wilke, una cantante de la corte de Cotten, hija de una familia de músicos y dotada de una voz de soprano que sus contemporáneos describían como excepcional. Ese intervalo de 18 meses entre la muerte y el nuevo matrimonio ha generado interpretaciones muy diversas. Algunos biógrafos lo han leído como frialdad, incluso como indiferencia. Otros, con mayor precisión histórica, señalan que en la Alemania protestante del siglo XVIII, un hombre viudo con varios hijos pequeños y una posición profesional activa que requería presencia y concentración, tenía razones prácticas poderosas para buscar una compañera sin demora excesiva. La muerte conyugal no era entonces lo que es hoy. Era una contingencia frecuente y la reconstitución de la familia una necesidad reconocida. Pero hay algo más que las razones prácticas. Ana Magdalena era una mujer extraordinaria, y no solo por su voz. Tenía una inteligencia musical real, capaz de copiar partituras con exactitud y de entender lo que copiaba. Comprendía el trabajo de Johann Sebastian no como espectadora, sino como participante. Y se convirtió, en los años siguientes, en algo que ninguna institución, ningún príncipe y ningún empleador le había dado. Una colaboradora que podía custodiar su obra, mantenerla en orden y asegurarse de que lo que él escribía llegara al mundo en condiciones de ser leído. La pregunta que guiaba esta parte, sobre cómo Johann Sebastian reaccionó ante la pérdida más devastadora de su vida adulta, tomando una decisión que muchos han interpretado como precipitada, tiene su respuesta en esa comprensión más compleja. No huía del dolor casándose de nuevo. Reconstituía, con la misma lógica con que construía una fuga, las condiciones necesarias para que su trabajo pudiera continuar. Para Johann Sebastian Bach, detener la música habría sido la única forma real de rendirse ante la pérdida. Y eso era algo que no estaba en su naturaleza. El 7 de febrero de 1723, Johann Sebastian Bach se presentó en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig para ejecutar 2 cantatas como prueba de acceso al cargo de cantor. No era el primer candidato. Antes que él, habían sido convocados Georg Philipp Telemann, el compositor más famoso de Alemania en ese momento, y Christoph Graupner, Kapellmeister en Darmstadt. Telemann había declinado porque Hamburgo le ofreció un aumento de sueldo para que se quedara. Graupner había aceptado el nombramiento, pero su patrón se negó a liberarlo de sus obligaciones en Darmstadt. El Consejo Municipal de Leipzig, que buscaba a alguien para dirigir la música de la ciudad más importante de Sajonia, había llegado a Johann Sebastian Bach después de que sus 2 primeras opciones fallaran. Uno de los consejeros, según consta en las actas de aquellas deliberaciones, dejó dicho lo siguiente: ya que no se podía conseguir a los mejores, habría que conformarse con uno de los mediocres. La frase no iba dirigida a Bach en particular. Era una expresión de la frustración del consejo ante la situación, pero refleja con exactitud el clima en que Johann Sebastian tomó posesión del cargo más importante de su vida. La paradoja que abre esta parte no reside en el insulto accidental del consejero. Reside en algo más profundo y más difícil de explicar. Johann Sebastian Bach, que en Cotten gozaba de la confianza ilimitada del príncipe Leopoldo, de libertad creativa real y de un cargo de Kapellmeister que era más prestigioso en términos formales que el de cantor de Leipzig, aceptó ese descenso aparente en la jerarquía musical de la época. Aceptó un cargo para el que era, según sus propios empleadores, la tercera opción.
La pregunta que ese gesto plantea es la que vertebra toda esta parte. ¿Por qué un músico de su talla quería ese trabajo? Para entender la respuesta, hay que comprender primero qué era el Cantorate de Santo Tomás en el contexto de la vida musical alemana del siglo XVIII. Leipzig no era una capital política, pero era una de las ciudades económicas y culturales más dinámicas del mundo germanoparlante. Tenía universidad, ferias internacionales que atraían a comerciantes de toda Europa, una vida intelectual activa y 4 iglesias principales cuya música dependía del cantor de Santo Tomás. Ese cargo implicaba la responsabilidad de componer, ensayar y dirigir música para todos los domingos y festivos del año litúrgico, lo que en la práctica significaba una cantata nueva prácticamente cada semana durante los ciclos más intensos. Era también un cargo con obligaciones que Johann Sebastian encontraba francamente ingratas. Debía enseñar latín y música a los 50 o 60 niños internos de la escuela de Santo Tomás, muchos de los cuales formaban el coro que él mismo dirigía. Era responsable de la disciplina de esos niños, de su formación espiritual y académica, de su vida cotidiana en el internado. Se ocupaba de proveer música para las ceremonias cívicas, las bodas de los notables de la ciudad y los funerales de quienes podían pagarlo. Nada de esto era compatible, en términos de tiempo y energía, con la producción de obras de la escala y la complejidad que Johann Sebastian tenía en mente. Y sin embargo, desde el primer domingo de su llegada, el 30 de mayo de 1723, comenzó a componer cantatas a un ritmo que dejó perplejos a sus colaboradores y que, visto desde la distancia de los siglos, resulta casi incomprensible. En sus primeros 4 años en Leipzig, compuso más de 150 cantatas. No eran piezas de encargo rutinario. Cada una era una obra compleja, con arias, recitativos, corales y movimientos instrumentales que integraban el texto bíblico del día con una elaboración musical de una sofisticación que ninguno de sus predecesores en el cargo había intentado siquiera. Trabajaba con los textos con la precisión de un teólogo. Cada imagen del poema sacro generaba una respuesta musical específica, un motivo, una armonía, un ritmo, que hacía audible lo que las palabras solo podían decir. Ana Magdalena era esencial en ese proceso. Cada vez que Johann Sebastian terminaba una partitura, ella comenzaba a copiar las partes individuales para los músicos, trabajo que debía estar listo antes del ensayo, que a su vez debía celebrarse antes del domingo. Era una cadena de producción continua que dependía de la velocidad de él para componer y de la precisión de ella para transcribir. La familia entera vivía en el apartamento que el consistorio ponía a disposición del cantor, en el edificio adjunto a la iglesia, y la música era el ritmo constante de esa vida doméstica. Pero Leipzig no fue solo un periodo de productividad silenciosa. Fue también el escenario de los conflictos más prolongados y desgastantes de toda la vida de Johann Sebastian. El Consejo Municipal nunca lo vio como lo que era. Tendía a tratarlo como a un funcionario de rango medio, cuya principal obligación era no dar problemas. Cuando Johann Sebastian proponía mejoras para el coro, cuando solicitaba más músicos o instrumentos de mejor calidad, cuando se quejaba de que los niños internos no llegaban con la formación musical suficiente para cantar las obras que él componía, el consejo respondía con dilaciones, recortes o directamente con el silencio. Johann Sebastian respondía a esa resistencia de la única manera que conocía: produciendo más. Como si la acumulación de obras de una calidad incontestable pudiera, eventualmente, convencer a sus empleadores de que estaban ante algo que valía la pena proteger. No funcionó del todo, pero tampoco fue un fracaso total. Algunos miembros del consejo comenzaron a comprender, con el tiempo, que tenían en su ciudad a alguien extraordinario. El año 1724 marcó el inicio de un ciclo de cantatas basadas en corales luteranos que Johann Sebastian llevó a un nivel de elaboración que sus contemporáneos encontraban difícil de seguir, pero imposible de ignorar. Cada cantata tomaba un coral conocido por toda la congregación y lo transformaba en una estructura musical de varios movimientos que desarrollaba el texto desde ángulos que ningún fiel habría anticipado. Era, en cierta forma, la versión adulta y madura de lo que había empezado a hacer en Arnstadt más de 20 años antes, cuando modificaba los corales de maneras que escandalizaban a la consistoria. Pero ahora con un dominio técnico y una profundidad teológica que convertían esa transgresión en algo completamente distinto. El 11 de abril de 1727, Johann Sebastian dirigió la primera versión de las Pasiones según San Mateo en la iglesia de Santo Tomás.
Era una obra de proporciones que no tenían precedente en la música litúrgica alemana. 2 coros, 2 orquestas, 2 grupos de solistas, tratando el relato de la pasión de Cristo con una intensidad dramática y una complejidad contrapuntística que algunos oyentes encontraron abrumadora y otros simplemente incomprensible. No fue un triunfo inmediato. Los registros no conservan descripciones de aplausos o entusiasmo unánime. La obra se escuchó, se cerró el libro y la semana siguiente comenzó otra cantata. La respuesta a la pregunta que abría esta parte, sobre por qué Johann Sebastian había aceptado un cargo para el que era la tercera opción y que sus propios empleadores consideraban una concesión, se encuentra en la naturaleza misma de lo que Leipzig podía ofrecerle. No era el prestigio del título ni el nivel del sueldo. Era el coro, la orquesta, las 4 iglesias, los 50 domingos del año litúrgico, la obligación de producir música nueva constantemente. Era la presión. Johann Sebastian Bach necesitaba esa presión para hacer lo que vino a hacer. Un príncipe comprensivo en Köthen le había dado libertad, y esa libertad era valiosa. Pero Leipzig le daba algo diferente, y para él igualmente necesario: una razón de peso para escribir sin parar. En algún viernes de la primavera de 1729, los clientes habituales del Café Zimmermann de Leipzig se encontraron con algo que no esperaban. El cantor de Santo Tomás, el mismo hombre que cada domingo dirigía desde el órgano las cantatas más elaboradas que la ciudad había escuchado, estaba sentado al clave en el centro de la sala, rodeado de músicos jóvenes, con las mangas de la camisa enrolladas y una expresión de concentración que sus feligreses nunca le habían visto. Tocaba una obertura de estilo francés, con una energía que hacía vibrar las tazas sobre las mesas. A su alrededor, los parroquianos bebían café, conversaban, reían, y algunos se callaban de repente al escuchar algo en esa música que no podían nombrar, pero que los detenía en medio de la frase. El Café Zimmermann era uno de los establecimientos más concurridos de Leipzig. Tenía una sala interior para los meses de invierno y un jardín amplio para el verano, y había sido durante años el local donde el Collegium Musicum de la ciudad celebraba sus conciertos semanales. El Collegium era una agrupación de músicos aficionados y profesionales, fundada décadas antes por Georg Philipp Telemann durante sus años de estudiante en Leipzig, y que había pasado por varios directores desde entonces. Cuando Johann Sebastian tomó su dirección en 1729, la transformó en algo que nadie había previsto. Lo que resulta desconcertante, y es el núcleo de esta parte, es que el hombre que dirigía el Collegium Musicum en el Café Zimmermann era el mismo que componía las pasiones y los grandes ciclos de cantatas para las iglesias de Leipzig. Eran 2 mundos que la mentalidad de la época tendía a mantener separados: el espacio sagrado de la liturgia y el espacio profano del café, la gravedad del contrapunto religioso y la ligereza de las danzas y las oberturas. La pregunta que ese doble papel plantea es si esa aparente contradicción era realmente una contradicción, o si Johann Sebastian veía algo en esa dualidad que sus contemporáneos no alcanzaban a ver. Para entender el significado de los años en el Collegium Musicum, hay que comprender primero el contexto musical que Johann Sebastian encontró al llegar a Leipzig. La ciudad no era solo un centro religioso, era también una ciudad universitaria con una vida intelectual activa, una feria internacional que 2 veces al año llenaba las calles de comerciantes y viajeros de toda Europa, y una burguesía cultivada que buscaba entretenimiento musical fuera de las iglesias. El Café Zimmermann era el punto de encuentro de esa burguesía: estudiantes, comerciantes, profesores, médicos, juristas que querían escuchar música sin la solemnidad del culto y sin la exclusividad de las cortes aristocráticas. Johann Sebastian entró en ese espacio con la misma seriedad con que entraba en la iglesia de Santo Tomás. No consideraba que la música profana fuera un género menor que requería menos atención o menos elaboración que la música sacra. Para él, la distinción entre lo sagrado y lo profano era contextual, no cualitativa. Las mismas técnicas contrapuntísticas, la misma atención a la estructura, la misma exigencia armónica, debían aplicarse a una cantata religiosa y a un concierto para clave. Era una convicción que lo distinguía radicalmente de muchos de sus contemporáneos, que reservaban su mayor esfuerzo para la música de iglesia y trataban la música de salón como un ejercicio menor. Las obras que compuso para el Collegium Musicum en esos años son, en muchos casos, piezas de una complejidad y una originalidad que habrían sido admirables en cualquier contexto. Los conciertos para clave,
algunos de ellos transcripciones de conciertos para violín, compuestos anteriormente en Weimar y Köthen, exploraban posibilidades del instrumento de teclado como solista en diálogo con la orquesta, que ningún compositor había sistematizado antes con esa coherencia. Las suites orquestales, con sus oberturas al estilo francés y sus danzas elaboradas, combinaban el rigor formal de la tradición alemana con la gracia y la elegancia que Johann Sebastian había absorbido desde sus años en Lüneburg, cuando estudiaba la música de los maestros franceses a través de George Bohm. Fue también en el contexto del Collegium Musicum donde Johann Sebastian compuso una de las obras más sorprendentes de su producción, la llamada Cantata del Café, estrenada en torno a 1734. Era una pequeña obra cómica con un texto que satirizaba la nueva moda del café entre las jóvenes de Leipzig. Una hija que amenaza a su padre con no casarse nunca si no le permite beber café, y un padre que intenta por todos los medios hacerla entrar en razón. La música era deliberadamente ligera, llena de ironía y de guiños al público que conocía esa disputa doméstica porque la había vivido o la había presenciado. Que Johann Sebastian Bach compusiera una cantata cómica sobre el café, en el mismo café donde la dirigía, es un detalle que dice mucho sobre su sentido del humor, su capacidad para no tomarse a sí mismo con una solemnidad excesiva, y su relación con el público que lo escuchaba en ese espacio. No era el Bach de peluca blanca e inclinación solemne que la iconografía posterior ha tendido a fijar como imagen canónica. Era un hombre de 40 y tantos años que entendía perfectamente lo que hacía reír a sus contemporáneos y no tenía ningún reparo en usarlo. Los conciertos del Collegium Musicum alternaban entre la sala interior del café en los meses fríos y el jardín en verano. El propio Johann Sebastian tocaba con frecuencia el clave solista y sus hijos mayores, Wilhelm Friedemann y Carl Philipp Emanuel, participaban también como instrumentistas cuando su edad y su formación lo permitieron. Era una de las pocas situaciones en que la vida familiar y la vida profesional de Johann Sebastian coincidían en el mismo espacio. La música como actividad doméstica llevada al espacio público, sin que hubiera ninguna diferencia de actitud entre una y otra. Los testimonios de la época hablan de entre 400 y 500 conciertos dirigidos por Johann Sebastian en el Café Zimmermann y en otras sedes del Collegium a lo largo de sus años al frente del conjunto. Era un número que, sumado a las cantatas semanales de las iglesias y a la composición continua de obras de mayor envergadura, convierte ese periodo en uno de los más intensamente activos de toda su vida. El conflicto con el Consejo Municipal de Leipzig continuaba de fondo, con la tenacidad sorda de los malentendidos institucionales que no tienen solución porque las dos partes parten de premisas incompatibles. El Consejo quería un funcionario disciplinado y previsible. Johann Sebastian quería recursos suficientes para hacer la música que tenía en mente. Ninguno de los dos estaba en condiciones de darle al otro lo que pedía. Pero mientras ese conflicto se desarrollaba en el plano de las reuniones formales y las cartas al consistorio, Johann Sebastian seguía componiendo. La respuesta a la pregunta que abría esta parte, sobre si la dualidad entre el cantor de iglesia y el director del Collegium era una contradicción real, es que no lo era en absoluto. Johann Sebastian no compartimentaba su vida musical en géneros estancos. La música sacra y la profana eran para él dos expresiones del mismo principio, el de la construcción consciente de un orden sonoro que reflejaba, de manera más o menos directa según el contexto, la perfección del orden universal. En la iglesia, ese orden tenía un nombre explícito y una doctrina que lo sostenía. En el café, el mismo orden se manifestaba sin nombres, a través del contrapunto y la armonía, para un público que no necesitaba saber por qué lo que escuchaba era bello para sentir que lo era. Esa convicción, profunda y coherente, es lo que hace que las obras del Collegium Musicum no sean menores que las cantatas de Santo Tomás. Son, simplemente, el mismo genio hablando en un registro diferente. En mayo de 1747, Johann Sebastian Bach viajó a Potsdam. Tenía 62 años, la vista seriamente deteriorada y una reputación que, en los círculos musicales más informados de Alemania, era absolutamente sólida. Pero el mundo musical que lo rodeaba había cambiado de manera profunda durante los años anteriores. La nueva generación de compositores miraba hacia Italia y hacia una simplicidad melódica que consideraba más natural y más humana que el contrapunto elaborado de la tradición alemana. El propio hijo de Johann Sebastian, Carl Philipp Emanuel, trabajaba en la corte de Federico II de Prusia
y representaba precisamente esa nueva sensibilidad, más ligera, más directa, más orientada al gusto de un público que prefería la claridad a la complejidad. Federico II era un hombre de cultura auténtica. Tocaba la flauta con solvencia real, comprendía la teoría musical y seguía con atención los debates estéticos de su tiempo. Cuando Johann Sebastian llegó al Palacio de Sanssouci, en Potsdam, el rey lo esperaba con un tema musical preparado de antemano. Era un tema inusualmente largo y armónicamente intrincado, casi como si Federico hubiera querido poner a prueba a ese viejo maestro, del que su propio hijo le hablaba con una mezcla de respeto y distancia generacional. Le pidió a Johann Sebastian que improvisara sobre ese tema una fuga. Johann Sebastian se sentó ante uno de los nuevos fortepianos que Federico había adquirido recientemente, instrumentos que representaban la tecnología musical más avanzada del momento, y comenzó a improvisar. Lo que siguió dejó al rey sin palabras. Johann Sebastian no solo desarrolló el tema con el dominio técnico que cualquiera habría esperado, lo transformó en tiempo real en una construcción contrapuntística de varias voces, cuya lógica interna era visible para cualquiera que supiera escuchar, y cuya belleza era accesible incluso para quien no supiera nada de teoría. Ese encuentro en Potsdam es el punto de partida de esta parte, pero también plantea la pregunta más difícil de responder sobre los últimos años de Johann Sebastian. Como un hombre cuya vista se deterioraba de manera alarmante, cuya música era considerada anticuada por la nueva generación, y cuyas condiciones de trabajo en Leipzig seguían siendo fuente constante de fricción, fue capaz de producir en esa última década las obras más ambiciosas y más perfectas de toda su vida. Para comprender ese aparente milagro, hay que situarlo en su contexto. La visión de Johann Sebastian había comenzado a fallar gradualmente durante los años 40. No era una pérdida brusca, sino un deterioro progresivo que hacía cada vez más difícil escribir las partituras con la densidad habitual. Algunos de sus manuscritos de esos años muestran una escritura más grande y menos precisa que en décadas anteriores. Ana Magdalena comenzó a copiar con mayor frecuencia mientras él dictaba o indicaba directamente al teclado. Pero el deterioro físico no se reflejó en la calidad ni en la ambición de las obras. Todo lo contrario. En esos años, Johann Sebastian pareció decidir que el tiempo que le quedaba debía dedicarse a completar proyectos que representaran una síntesis definitiva de todo lo que había aprendido y explorado a lo largo de su vida. No eran obras pensadas para el consumo inmediato ni para satisfacer los gustos del momento. Eran obras concebidas como si Johann Sebastian tuviera conciencia de que estaba escribiendo para un futuro que no alcanzaría a ver. Cuando regresó de Potsdam, Johann Sebastian elaboró el encuentro con Federico II en una colección de piezas que ofreció al rey bajo el título de ofrenda musical. La colección tomaba el tema que el rey había propuesto y lo desarrollaba en ricercares, cánones y una trío sonata de una complejidad técnica que convertía la improvisación original en una demostración sistemática de lo que era posible hacer con un material dado. No era un gesto de vanidad. Era la respuesta de alguien que consideraba que un tema musical merecía ser llevado hasta sus últimas consecuencias, con independencia de quién lo hubiera propuesto. Paralelamente, Johann Sebastian continuaba trabajando en la Misa en Si menor, una obra que había iniciado décadas antes y que fue completando y ampliando a lo largo de los años hasta convertirla en la composición coral de mayor envergadura de toda su producción. La misa no fue pensada para ninguna iglesia particular, ni para ninguna ocasión litúrgica específica. Era demasiado larga para el culto ordinario y demasiado compleja para la mayoría de los coros de la época. Johann Sebastian la completó en 1748, sabiendo que probablemente no se estrenaría en su forma completa durante su vida. La terminó de todas formas. El arte de la fuga, en el que trabajó en esos mismos años, era aún más explícitamente una obra para el futuro. Era un ciclo de contrapuntos y cánones basados en un único tema, desarrollados con una exhaustividad que convertía la colección en algo parecido a una enciclopedia del contrapunto. No un manual pedagógico, sino una demostración práctica de que un solo tema, tratado con suficiente rigor e imaginación, podía generar un mundo musical completo. La obra quedó inacabada. El último contrapunto se interrumpe en el momento en que Johann Sebastian introduce su nombre como tema musical, utilizando las letras B, A, C, H, según la nomenclatura alemana, que corresponden a si bemol, la, do y si natural. Si fue la vista, el estado de salud
o la muerte, lo que interrumpió ese último contrapunto, es algo que los musicólogos han debatido durante siglos sin llegar a un acuerdo definitivo. En la primavera de 1750, Johann Sebastian aceptó ser operado de los ojos por un cirujano inglés que recorría Europa ofreciendo sus servicios como oftalmólogo. Se llamaba John Taylor, y su reputación era tan extensa como ambigua. Taylor había operado a reyes y nobles por toda Europa. Viajaba con un séquito que publicitaba sus éxitos con una energía más propia de un feriante que de un médico. Y tenía una seguridad en sí mismo que muchos contemporáneos suyos encontraban inquietante. Los historiadores de la medicina han señalado, siglos después, que sus técnicas operatorias eran agresivas y frecuentemente dañinas. Johann Sebastian lo sabía, al menos en parte. Sabía que la operación era arriesgada. Sabía que otros pacientes de Taylor no habían recuperado la vista, pero llevaba años viendo deteriorarse su capacidad para escribir y para leer partituras. Y la perspectiva de recuperar, aunque fuera una parte de esa capacidad, era suficientemente poderosa como para aceptar el riesgo. Taylor operó a Johann Sebastian 2 veces, con pocas semanas de diferencia. La primera operación fue un fracaso inmediato. La segunda dejó al paciente completamente ciego durante días, y luego, según algunos testimonios, le permitió ver brevemente antes de que su estado general se agravara de manera irreversible. Las operaciones habían dañado algo más que los ojos. Johann Sebastian sufrió complicaciones graves que afectaron a su salud de manera global, y su debilitamiento fue rápido a partir de ese momento. El hombre que había compuesto más de 1000 obras catalogadas, que había pasado décadas produciendo música a un ritmo que asombraba a todos los que lo observaban, pasó sus últimas semanas en un silencio impuesto por la oscuridad y la enfermedad. Ana Magdalena estaba a su lado. Sus hijos mayores habían sido informados de su estado. La respuesta a la pregunta sobre cómo fue posible esa última explosión creativa en condiciones de deterioro físico creciente está en parte en la naturaleza misma de la música que Johann Sebastian producía en esos años. No era música que requiriera el contacto constante con un público o con una institución. Era música que nacía de una interioridad que el paso del tiempo y el debilitamiento del cuerpo no podían erosionar. Mientras pudo escribir, escribió. Cuando la mano dejó de obedecer y los ojos dejaron de ver, dictó. La música no era para él una actividad que dependiera de las condiciones externas. Era el idioma en que pensaba, y ese idioma no se pierde con la vista. El 28 de julio de 1750, Johann Sebastian Bach murió en Leipzig. Tenía 65 años. La causa oficial fue un derrame cerebral, aunque los historiadores de la medicina han señalado desde entonces que las 2 operaciones oculares que había sufrido meses antes contribuyeron probablemente al deterioro que precedió a su muerte. Fue enterrado en el cementerio de San Juan en una tumba sin lápida, sin inscripción, sin ninguna marca que permitiera identificarla con certeza. Era el final ordinario de un hombre que había llevado una vida de servidor municipal, padre de familia numerosa y compositor prolífico en una ciudad de provincias de la Alemania protestante. Lo extraordinario no fue su muerte, fue lo que ocurrió después. En los meses siguientes, el Consejo Municipal de Leipzig procedió a buscar un sucesor con la eficiencia burocrática habitual. El cargo de cantor de Santo Tomás se cubrió sin demora. Las obligaciones de la semana siguiente fueron atendidas. La ciudad siguió funcionando exactamente igual que antes. Ana Magdalena, viuda y sin medios propios, solicitó al Consejo la pensión que correspondía a las viudas de los funcionarios municipales. La recibió parcialmente y durante poco tiempo. Murió 10 años después de su marido, en la pobreza, y fue enterrada en una tumba común. Los hijos de Johann Sebastian se dispersaron. Wilhelm Friedemann, el mayor, brillante e inestable, vendió parte del archivo musical de su padre para cubrir sus necesidades. Carl Philipp Emanuel conservó lo que pudo, pero la dispersión de las partituras fue inevitable. Una parte fue a la iglesia de Santo Tomás, otra fue a la de San Nicolás, otra desapareció en transacciones privadas cuyas trazas los musicólogos han seguido durante generaciones con resultados parciales. Los expertos calculan que se ha conservado algo menos de la mitad de la producción total de Johann Sebastian Bach. El resto se perdió para siempre. Durante las décadas que siguieron a su muerte, el nombre de Johann Sebastian Bach no desapareció del todo, pero se redujo a los círculos más especializados.
Era conocido entre los organistas como un maestro técnico de referencia. Sus hijos lo citaban con respeto, aunque a veces con la distancia que los hijos mantienen ante los padres que los han eclipsado. Pero la Europa musical de la segunda mitad del siglo XVIII miraba en otra dirección. El estilo galante, la ópera italiana, la sinfonía en su forma naciente, todo eso respondía a una sensibilidad que prefería la claridad de la melodía a la densidad del contrapunto. La música de Johann Sebastian, con su elaboración armónica y su complejidad estructural, sonaba antigua, difícil, alejada de lo que el público del momento encontraba placentero. Wolfgang Amadeus Mozart fue uno de los pocos grandes compositores de esa generación que conoció en profundidad la música de Johann Sebastian y fue transformado por ella. Cuando tenía 25 años, en 1781, escuchó en Viena motetes de Johann Sebastian, interpretados por la Singakademie, y la reacción que sus biógrafos han reconstruido a partir de testimonios de los presentes es la de alguien que reconoce de golpe algo que estaba buscando sin saber que existía. Mozart dijo, en una de las frases más citadas de toda la historia de la música, que Dios tenía una deuda enorme con Johann Sebastian Bach. Beethoven, que había estudiado de niño el clave bien temperado, lo llamó el padre original de la armonía, y añadió, en un juego de palabras con el significado del apellido, que no era un arroyo, sino un mar. Chopin, en sus años de formación en Varsovia, se encerraba antes de cada concierto a estudiar las fugas del clave bien temperado como si fueran una preparación espiritual tanto como técnica. Pero el reconocimiento más decisivo para el gran público llegó más tarde y de una manera que tiene su propia lógica dramática. El 11 de marzo de 1829, en Berlín, un joven compositor de 20 años, llamado Felix Mendelssohn, dirigió en la Singakademie Las Pasiones según San Mateo. Era la primera interpretación pública de esa obra desde el estreno de 1727. Habían pasado más de 100 años. La partitura había dormido en archivos privados, conocida solo por quienes la habían buscado específicamente, ignorada por el gran público que llenaba los teatros de ópera y los salones de conciertos de Europa. La velada en Berlín fue un acontecimiento. El público que llenó la sala escuchó durante horas una música que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes, o que se parecía a todo lo que había escuchado, pero llevado a una dimensión diferente. La complejidad de las pasiones, que en 1727 había desconcertado a una parte de la congregación de Leipzig, encontró un siglo después un público que tenía los oídos y la educación musical suficientes para recibirla. Mendelssohn repitió la actuación pocos días después, ante una demanda que desbordó las previsiones. Lo que siguió fue un proceso de redescubrimiento que se extendió por toda Europa a lo largo de las décadas siguientes. En 1850 se fundó la Sociedad Bach, con el propósito explícito de publicar la obra completa del compositor. El proyecto llevó décadas y fue completado a finales del siglo XIX. En 1854, el crítico musical Peter Cornelius propuso una clasificación que se hizo célebre. Los tres grandes de la música occidental eran Bach, Beethoven y Brahms, los tres nombres que comenzaban con la misma letra, como si el idioma alemán hubiera reservado esa inicial para la grandeza. El estudioso Philipp Spitta publicó entre 1873 y 1880 la primera biografía académica completa de Johann Sebastian Bach, un trabajo monumental que estableció los fundamentos de la investigación bachiana moderna. A lo largo del siglo XX, la música de Johann Sebastian fue objeto de una exploración que ningún otro compositor de la historia occidental ha recibido con la misma intensidad. El movimiento de interpretación historicista, que buscaba recuperar las condiciones sonoras y los criterios interpretativos de la época de Bach, transformó la manera en que sus obras se tocaban en las salas de conciertos. Los directores Nikolaus Harnoncourt y Gustav Leonhardt grabaron en las décadas de 1970 y 80 el primer ciclo completo de las cantatas con instrumentos históricos, un proyecto de décadas que cambió la percepción del público culto europeo sobre lo que esa música podía ser cuando se tocaba con los medios para los que había sido concebida. Hoy, Johann Sebastian Bach es el compositor clásico más escuchado del mundo, según las plataformas de música digital.
En ciudades de todos los continentes, sus obras se interpretan cada semana en iglesias, salas de conciertos, escuelas de música y apartamentos particulares, donde alguien practica una fuga al piano antes de dormir. El clave bien temperado es el texto de referencia de cualquier estudiante de armonía. Las partitas para violín solo son el banco de pruebas de cualquier violinista que quiera medir sus límites reales. Las pasiones se interpretan cada Semana Santa en decenas de países, como si fueran obras escritas para ese público concreto, en ese momento concreto. El niño que copió partituras prohibidas a la luz de la luna en Ohrdruf, el joven que caminó 300 kilómetros para escuchar a un organista anciano, el funcionario municipal encercelado por un duque ofendido, el cantor que componía una cantata por semana, mientras el Consejo de Leipzig lo trataba como a un empleado de rango medio. Ese hombre fue enterrado en una tumba sin lápida, que durante más de un siglo nadie supo identificar con certeza. Sus restos fueron trasladados en 1950 a la iglesia de Santo Tomás, donde descansan hoy bajo el suelo de la misma nave donde dirigió las Pasiones. La historia de Johann Sebastian Bach no es la historia de un genio reconocido, es la historia de alguien que trabajó durante toda su vida, con la convicción de que lo que construía era verdadero, sin que esa convicción necesitara el respaldo del aplauso inmediato ni la confirmación de sus contemporáneos. Y tenía razón. Tardó un siglo en demostrarse, pero tenía razón. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a través de la vida de Johann Sebastian Bach. Soy Adrián Montero y espero que esta historia os haya llegado tan hondo como a mí me llega cada vez que escucho su música. Si os ha gustado el vídeo, dejad un me gusta y suscribíos al canal para no perderos los próximos episodios de Historias de Creadores.